A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Estamos aquí nuevamente en Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en Stream TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV y también en tiempo real desde cualquier parte del mundo en streaming. Entran a www.telesucesos.net, ahí ponen el botón de en vivo y nos ven desde cualquier parte del mundo. Igual, luego de su emisión, este programa es subido a YouTube, a nuestro canal Telesucesos HD. Tenemos la presencia del doctor César Paz y Miño. Él es médico genetista, biólogo en genética molecular, fue presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Genética Humana y actualmente es director del Centro de Investigación Genética y Genómica de la Universidad UTE. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, ¿todo bien? Muy gentil, muy gentil. Listo. Todo bien hasta aquí. Queremos hablar de un tema porque en los últimos días se ha hablado bastante, o ha salido bastante información respecto a varios productos que se han ido encontrando en las perchas de supermercado, en las tiendas, y productos que son de consumo, pudiéramos llamarlos incluso básico y masivo. Así es. Han detectado, y eso también es curioso, en ciertos lotes la presencia de plomo. ¿Qué tan riesgosa es la presencia de plomo dentro del aspecto genético del ser humano? Bueno, el plomo es un metal, está dentro de lo que en genética se conoce, bueno, en la medicina, metales pesados. Estos tienen problemas y dan problemas por dos vías, digamos, la aguda si te intoxicas o la crónica cuando tienes exposiciones a largo plazo por dosis pequeñas. Por ejemplo, el plomo que bota la gasolina, ese es a largo plazo en dosis relativamente pequeñas, pero tiene el mismo efecto que si viene transportado por alimentos o en el agua, y entonces al final de cuentas el plomo lo que va a hacer es actuar directamente sobre el material genético de las personas. ¿De qué manera? Le rompe al material genético y eso produce algunas cosas. Una rotura del material genético puede estar relacionada a la activación o desactivación de genes, sobre todo en realidad de genes de cáncer. Eso es lo que se ha visto. También puede tener algo que ver con genes que están implicados en la formación de los embriones y de los fetos. Y también se ha visto que en algunas personas puede haber degeneraciones, enfermedades degenerativas en realidad. Cuando hablamos incluso de neuronales, ¿no? Cuando hablamos de embriones y fetos, eso significa que el momento que la madre estuvo expuesta al plomo, sea por cualquiera de las vías, este plomo ingresa al cuerpo y luego entra al embrión, entra a la placenta, termina entrando al feto. Hay varios mecanismos de daño, ¿no? El uno es que el plomo por sí mismo, las moléculas de plomo pueden causar daño en el material genético, y el otro es que el plomo puede pegarse al ADN, se llama aductos, y estos aductos que se adhieren al ADN son los que bloquean manifestaciones de los genes. Entonces, claro, una mujer expuesta, además se ha visto que puede pasar la barrera placentaria que hay entre la madre y el embrión y el feto, ¿no? Que por naturaleza es una barrera, es una burbuja, pero puede pasar, entonces, puede pasar. Al final de cuentas va a producir un daño por esa vía, ¿no? Por eso es que la alerta no va más allá solo del consumo, porque claro, el consumo de alimentos, aguas, etcétera, que ya se puede determinar, bueno, cómo así está este plomo ahí. Hay varias teorías de eso, entre otras, que aumenta el peso del producto para la venta, y entonces tienes menos producto, más peso. Eso sería tremendo, ¿no? Claro, eso ya se sí lo están haciendo de esa manera. Claro, y también ahí viene otra cuestión, que es el tema del control no solo de esto, ¿no? Porque ya se está empezando a denunciar que como tenemos pobres controles de lo que nos está ingresando, estamos contaminados por plomo, por arsénico, por mercurio,
Y entonces eso más bien llama la atención porque significaría que debemos tener un patrón de control mejor a los productos que vamos a alimentarnos o las aguas que estemos tomando para evitar estas contaminaciones. Entonces yo creo que por ahí también viene el tema y la corresponsabilidad, ¿no? O sea, no es solo decir, por último, es que no hay buenos sistemas de control. Y por último, aquí, pero sí hay buenos sistemas de control afuera. Y entonces si uno está, digamos, importando productos alimenticios que tienen una problemática de este tipo de contaminación, bueno, pues me baso en los estándares internacionales para traer al Ecuador los productos bien, pero no al revés, pues es decir, aquí no me controlan. Entonces eso es un riesgo de salud pública en relación al daño genético que pueden producir todos estos metales pesados. Así es. Las empresas o estas empresas que han sido detectadas, digamos, a través de sus productos con la presencia de plomo, pueden no haberse dado cuenta de la presencia de plomo en algún producto, en algún componente. Por ejemplo, a mí me llama la atención que tanto las compotas que fueron detectadas en una empresa como la salsa de tomate tenían la canela, y yo digo, ¿la canela puede tener plomo dentro de la materia prima? Polvo. El polvo de canela. Polvo de canela, ¿no? Cuando se lo procesa. Exactamente. Y aquí hay estas redes de protección a los consumidores que justamente hablan de ese tema, ¿no? De que aumente el peso del producto para la venta, más peso, más dinero. Entonces, eso podría ser una cuestión tremenda del tema de este sistema de venta de estos productos, ¿no? Pero bueno, o sea, más allá de eso, yo creo que sí hay maneras de controlar los productos que tú tienes, desde la responsabilidad de los importadores y de las empresas que estén usando productos que hayan sido denunciados también internacionalmente que tienen plomo. Pasó lo mismo con las pinturas, que los niños se contaminaban, o con los esmaltes de uñas que se contaminaban, y claro, cuando se quitaban los esmaltes te contaminabas de plomo, hay riesgo de daño renal, hay riesgo de daño neurológico, hay riesgo de cáncer de vejiga. Entonces todo esto tiene que ver con la exposición a estos agentes. Correcto. Usted habló de daños en el ADN y daños en los cromosomas. Esto viene a ser, es distinto, viene a ser lo mismo. Bueno, en términos reales es lo mismo, ¿no? O sea, el ADN está contenido en los cromosomas. Los cromosomas tenemos solo 46, podemos verlos en el microscopio facilito, y se rompen. Y ves en realidad una rotura. 46, ya, sí. Correcto. Y cuando haces estudios de gente que está expuesta a metales pesados, que hicimos hace algunos años un estudio de este tipo, ves que el daño que tienen de estas roturas de cromosomas, roturas del material genético, es unas 4 veces más que el daño de población control que no está expuesta lo menos posible a este agente que estás investigando. Entonces comparas población expuesta a metales pesados con controles y ves que la proporción es 4 a 20, ¿no? 4% de daño en los controles, 20% de daño en las personas expuestas. De esto, más o menos, el daño genético se ha visto, este daño de los cromosomas, se ha visto directamente relacionado con lo que he dicho, cáncer, infertilidad, malformaciones congénitas y de problemas crónicos como degeneraciones del sistema nervioso sobre todo. Esos son los síntomas más fuertes y los más comunes. Exactamente, los que por contaminación crónica. Cuando es contaminación aguda es otra cosa. O sea, la contaminación aguda te puede dar un daño renal directo, una insuficiencia renal, te puede dar problemas gastrointestinales, te puede dar problemas de piel. Problemas cognitivos, por ejemplo, también. Pero sí, cuando te intoxicas, sí. Correcto. Totalmente, puedes perder incluso las funciones de conciencia, pero cuando es crónico, en cambio, hay daño de las neuronas. Y eso es uno de los problemas de la exposición a metales pesados de forma crónica y con este riesgo que hemos hablado de la transmisión, por último, al producto, al embrión. ¿En el aire puede estar presente el plomo también? Sí, de hecho, lo que decíamos, la gasolina. O sea, todo lo que sea combustión genera también partículas de plomo, y por eso es que siempre se habla de que la mejor gasolina es la que menos plomo tiene. La que menos plomo tiene.
Y entonces, todas tienen plomo. Exacto. Entonces aquí viene un criterio que es discutido en el mundo de cuál es la cantidad mínima necesaria o que requiere un producto y que dices esto no altera la salud de los individuos. Entonces, ¿cuál es esa cantidad mínima? Debería ser 0, pero la producción, los que producen estos metales pesados, digamos así, en los productos, dicen, bueno, pero hay este rango que puede ser aceptable. Y manejamos a partir de lo aceptable. Entonces, aquí hay una discusión ética tremenda, ¿no? O sea, dices, ¿es aceptable o no es aceptable tener, aunque sea el rango más bajo? Porque al final de cuentas, como es acumulativo, te va dañando el material genético. Claro. En el caso de la gasolina, sería la gasolina, digamos, en crudo. Por ejemplo, alguien que está trabajando constantemente con gasolina en una gasolinera, nos ponen en el tanque y nosotros vemos que sale uno como gasecito, pero también la gasolina ya en combustión, es decir, en el vehículo. Claro, se da en los exactamente, dos sí. Ajá. Y de hecho, hay estudios de las personas que trabajan en gasolineras y cómo les afecta la exposición a estos productos, y sí, se ha visto que el daño de su material genético es mayor, y por eso es que todas las precauciones que siempre se habla en salud pública es tengan el menor contacto posible con productos que tengan plomo, metales pesados, pinturas, de gasolinas, de otros diluyentes, etcétera, ¿no? Y se dice, y no consumas alimentos que tengan estos contaminantes. Entonces, aquí es una cuestión compleja porque el plomo se expande por un principio digamos que se expande por el agua que lleve plomo, y no importa que tú estés en un sitio cerrado, digamos una parcela, por escorrentía, que es este fenómeno, se diluye a otras. Por eso es que se ha visto que incluso plantaciones orgánicas tienen restos de metales pesados, de pesticidas, de plomo, arsénico, mercurio, porque por escorrentía se diluye y llega a otras partes. Y hay estudios curiosos que hacen una diferencia entre la agricultura tradicional versus la orgánica, y al final de cuentas dicen también hay que tener, aunque no el mismo cuidado, pero el cuidado incluso por la contaminación de aguas, que uno puede no estar intencionalmente poniendo en contacto a los productos. Claro, se ha visto que la lluvia a veces también lleva los metales pesados, porque está con el aire del ambiente, que cae se empieza a contaminar. Exacto. Entonces todo eso, claro, son... Ya ves que decimos, el agua de lluvia es la más pura, si la recogemos normal. No necesariamente, porque si tiene ahí sustancias, no es tan pura. De hecho, se habla de lluvias ácidas, por ejemplo. Y esas son peligrosas incluso para los cultivos. Entonces, sí hay una problemática muy curiosa alrededor del tema de contaminación por metales pesados. Y el plomo ahora está de moda, pero hay que poner atención a lo que ya se sabía de los pescados con mercurio, y ahora arsénico también se está hablando. Entonces, sí hay una responsabilidad desde el tema del sistema de salud, del Ministerio de Salud, para controlar que los productos que estemos consumiendo los humanos sean adecuados para la salud. Claro, porque nosotros no nos podemos dar cuenta, o sea, recibimos un producto, decimos, pucha, compré en el mejor supermercado de la ciudad, no me va a pasar nada. Entonces, digamos, somos los menos responsables, y los responsables terminan siendo, en este sentido, las entidades de control. Me llamó aquí una cosa la atención, y dice, daños en genes asociados con el estrés oxidativo. Sí. Esto dentro del artículo que usted nos envió, doctor. ¿Qué es esto del estrés oxidativo? Claro, o sea, todas las células del cuerpo, cuando están cumpliendo sus funciones, meten oxígeno, ¿cierto? Y esto sería como hablar que se enmohecen, ¿no? O sea, acumulan oxígeno, y ahí es cuando las células empiezan a fallar en su funcionamiento. Hay genes que controlan la cantidad de este proceso de oxidación, que es normal, pero cuando está exagerado, las células se alocan y empiezan a activar procesos moleculares que llevan incluso a que la célula diga no puedo vivir más y se suicide. Se llama apoptosis. Por eso es estrés. Porque claro, es un estrés general
del funcionamiento celular que pone en riesgo a las células. Y de hecho se ha asociado este estrés oxidativo con el tema de la formación del sistema nervioso. Por eso es que contaminaciones crónicas que se ven en madres y embriones y niños que nacen podrían estar relacionados con estos problemas neurológicos que a veces somos un poco ciegos, digamos, no sabemos de dónde viene y dices, ¿de dónde viene este problema de este niño en particular? Y posiblemente si asociamos con este tema de contaminaciones podría haber ahí una explicación. ¿Estos efectos son irreversibles? Cuando están dados genéticamente y ya hay un producto genético, una proteína dañada, es muy difícil retroceder, es decir, si se te manifiesta un cáncer habrá que tomar las medidas sobre el cáncer. Cuando recién empieza la contaminación y tu ADN se empieza a dañar, tus cromosomas se empiezan a dañar, se ha visto que el no contacto con el producto te mejora las capacidades. También hay personas que responden mejor o peor a este daño y hay genes implicados en la respuesta mejor o peor, y si es que tengo buenos genes, y eso digamos a favor de lo que estamos hablando, el 90-95% de personas tienen buenos genes que hacen que se repare este daño. Hay un 5-10% de personas que no tienen también este funcionamiento de corregir el daño y ellos lastimosamente harán una de estas enfermedades que hemos descrito. Pero digamos que en términos generales respondemos bien, los humanos nos hemos adaptado tan bien a esta cuestión que hemos dañado tanto el ambiente por nuestro mismo desarrollo histórico, ¿no? Evolutivo, histórico, somos depredadores del ambiente. Y ese es digamos un poco el precio que estamos pagando. Y cuando hay daños, cuando no se puede reparar, cuando hay este 5 o 10% que no responde muy bien, se convierte además en un asunto degenerativo, es decir, yo tengo el problema, le paso a mis hijos, mis hijos les pasarán a mis nietos y así. Claro, no necesariamente en ese orden, ¿no? Pero puede pasar a uno de los hijos, porque ahí estarías hablando de que hay una herencia de esto. No se ha visto que hay una herencia del daño, ¿no? Pero sí se ha visto que puedes heredar ciertos comportamientos del material genético, pero no directamente daño. Ahora, cuando aparece una enfermedad genética y que ha sido por daño de un gen específico, ahí sí se puede transmitir. Correcto. El plomo ya hemos hablado en varios elementos, eso está de moda, digamos. Exactamente. El mercurio en los peces, ¿no? Y en aguas. ¿Dónde está? También es igualito que el plomo. Puede estar incrustado en alimentos, en el agua incluso, ¿no? Entonces, ese es otro de los factores tremendos de contaminación. Claro. Además, nosotros pueden estar escondidos estos elementos dentro de los ingredientes que estamos leyendo en un producto y que no sabemos. Y no sabemos, pues, porque ahí nos ponen preservantes, conservantes, exactamente, nos ponen unos nombres que no sabemos. Y ahí viene también una cosa muy curiosa, que es el tema de uso de preservantes y conservantes. También los preservantes y conservantes pueden traer problemas de los que estamos hablando en exposiciones largas. De hecho, se hizo una gran campaña en contra del Splenda, ¿no? De los edulcorantes, porque se estaba hablando de que tenían relación con algunos tipos de cáncer. Entonces, claro, siempre estamos pendientes de toda esta temática, ¿no? Y no es cuestión de alarmar, pero sí una cuestión de que las autoridades de salud deben tener en cuenta que hay mecanismos de evaluación y ellos saben que existe cómo medir estos metales, de todo lo que hemos estado hablando, para que lo que consumamos sea de calidad. Ajá. Usted es un investigador, está todo el tiempo en este tema, además del análisis de ADN, de cromosomas, de la afectación que pueden tener estos productos. ¿Qué han determinado ustedes dentro de sus investigaciones en el último tiempo, por ejemplo, en lo que es Quito? ¿Están haciendo análisis de productos también? No nos hemos metido en eso, hemos hecho el tema de metales pesados, hemos trabajado con algunas cuestiones de exposición, hemos trabajado con pesticidas, glifosato. El último que hicimos es comparando los vapeadores con los fumadores
porque también, claro, los productos de vapeo también tienen cuestiones que pueden afectar no solo el funcionamiento pulmonar, sino que también dañan el material genético ahí, por doctor? La misma vía, ¿no? Qué interesante. Y claro, se ve que en términos reales, si tú fumas y tienes vapeo con nicotina o sin nicotina, los vapeadores, el daño más o menos va por ahí igual del material genético. Estás hablando de entre 15 a 21% de daño de material genético versus población control que tiene 2-3% de daño. Entonces quiere decir que todavía sobre este tema no tenemos una política clara desde el Ministerio de Salud sobre cómo va a regularse el consumo de vapeo, porque tiene también sus riesgos. Cualquier cosa que te estés metiendo en el cuerpo tiene su riesgo. Nadie puede decir que no hay riesgo de que te metes un vapor, un gas al cuerpo y no hay riesgo. Pues hay mucha evidencia de que debe educarse sobre este tema, sobre todo a consumidores de jóvenes, porque como se dice, no, es que no hacen nada. Dices, no hace daño. No hace daño, pero resulta que los productos que tienen, hay como 57 productos que pueden tener los productos de vapeo que están relacionados a daño del material genético. Entonces, sí hay que poner atención. Hay una publicación reciente que hicimos sobre el tema entonces es parte de lo que se llama la genotoxicología, es decir, tóxico de genes, y ahí puedes estudiar muchos productos que se está viendo que sí producen en realidad un cambio del material genético, ¿no? Estos estudios, estas investigaciones, doctor, ¿dónde la gente las puede leer? Usted dice, hemos publicado recientemente. Sí, o sea, normalmente están en revistas científicas de estas calificadas de Scopus, que se llaman indexadas y todo, ¿no? Pero sí está abierto, como uno podría estudiar. Yo tengo en mi hoja web, tengo algunos de estos trabajos cuando te dejan, porque como ahora estoy apuntando a la ciencia abierta, entonces para que todas las personas sepan, estos trabajos sí están abiertos. Ya ahí en ResearchGate está puesto, y también ahora en marzo sale la versión en inglés. Qué bien, doctor. Estaba viendo también en la parte final aquí de esta exposición o de este artículo, dice genes relacionados con la homeostasis, ¿no? Homeostasis del calcio. Equilibrio del calcio. Sí. ¿El calcio está relacionado con el calcio? Tiene que ver mucho con claro, porque partamos al revés, o sea, ¿cómo así el calcio? Los metales pesados en realidad involucran funcionamiento de algunas cuestiones de la célula, y dentro de eso el intercambio de iones. El calcio es un ion, el sodio, el potasio. Entonces la célula vive a través de este intercambio. El calcio sirve para el funcionamiento muscular y para el funcionamiento incluso de algunos neurotransmisores, y entonces esto tiene que ver con una desregulación de este funcionamiento, y por eso la afectación que se puede evaluar a través de todos estos procesos que estamos hablando, no solo de material genético, sino también de funcionamiento neural y muscular, que podrían estar involucrados cuando tienes intoxicaciones agudas o cuando tienes intoxicaciones por uso prolongado de estos productos. ¿El cuerpo es más permeable a determinados metales? ¿Hay metales que son más potentes, digamos, para entrar en el cuerpo? Bueno, sí, de hecho sí. Es curioso que el plomo, el arsénico, el mercurio, el hierro son muy ávidos, digamos así, en el organismo puedes encontrarlo, ¿no? Hay otros que no, porque son mucho más grandes sus moléculas y no tienen el mismo comportamiento. Y bajo esa perspectiva, claro, pones atención a esto, que son mucho más tóxicos, ¿no?, para las personas. Muy bien, doctor, queremos agradecerle por haber estado aquí. Ha sido una charla muy interesante, sobre gracias. todo de mucha utilidad para los televidentes. Muy gentil. Gracias, muchas gracias. Gracias, amigos. Ha estado con nosotros aquí el doctor César Paz y Miño, investigador en genética, Facultad de Ciencias de la Salud, Eugenio Espejo, de la Universidad UTE. Hemos estado hablando el día de hoy, riesgos genéticos por exposición al plomo, que es un tema de boga, un tema en moda, pero también de otros componentes, de otros elementos que se encuentran en el ambiente o en productos. Amigos, que pasen bien. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.